Hermanos, les saludo en el amor del Señor y sabiendo de que nuestro Dios está en el control de todas las cosas, es bueno orar unos por otros, ¿no? Es bueno orar unos por otros no solamente porque nos ayuda a tener a alguien a quien contarle, decirle qué es lo que nos está afligiendo, sino que porque con ello también nos vamos dando cuenta cómo nuestro Dios está obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas también en favor de otras personas. Así que damos gracias a Dios por eso. Una práctica que de repente olvidamos, ¿eh? Y la semana pasada estuve en la iglesia novena presbiteriana de Santiago, ahí en Peñalolén, y les mandaron muchos saludos a todos, ¿eh? A los dos cultos, mañana y tarde, así que aprovecho de darle esos saludos porque a veces se quedan en el tintero, ¿eh? Pero es bueno saber de que hay hermanos nuestros también aquí en Santiago que están orando por nosotros y de la misma forma, aprovechando que estamos en un culto especial de oración, pedirles oración por la iglesia de Copiapó, ¿ya? Esta semana intentaron entrar a robar el día jueves y cortaron una reja, la cerraron, quedaron con trabajo un poco avanzado y anoche entraron de nuevo y robaron todo, se robaron equipos de audio, proyectores, las cosas de la oficina pastoral, hasta los materiales de los niños se robaron. Así que hoy día va a ser un domingo bien complicado en la iglesia de Copiapó. Estemos orando por el pastor Cleto, que es quien encabeza el consistorio de la iglesia de Copiapó, la primera iglesia de Copiapó. Y estemos orando también por los presbíteros y los hermanos de esa iglesia. Así que, dicho esas cosas, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Esther. Nos va quedando cada vez menos de este libro. Ya pasamos la mitad. Esther capítulo 6. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: aquella noche el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que empalara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó: ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién va a querer honrar el rey, sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso: así trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo ha sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara. Y les contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que había sucedido.
Entonces sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Ester. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, esta mañana clamamos por la presencia de tu Espíritu Santo, que abra nuestra mente y corazón frente a tu palabra, Señor. No podemos quedar indiferentes frente a ella. Que sea ella, Señor amado, lo que permita abrir nuestros corazones hacia ti, que permita, Señor, que el estudio de ella nos lleve, Señor amado, a descubrir en tu palabra, en ella misma, la fuente del perdón, la fuente del arrepentimiento y la fuente de toda vida, que es Jesucristo mismo. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta parte del libro de Ester parece como una especie de stand-up comedy. ¿Ah? Están pasando cosas muy divertidas en este capítulo. ¿Ah? Y si alguna vez ustedes se preguntaron si Dios tenía sentido del humor, lea este capítulo de nuevo y se va a dar cuenta que sí. ¿Ah? Tiene un sentido del humor único. De una u otra forma, se está cumpliendo esta famosa frase con la que se resume la ley de Murphy. ¿Ah? Si hay algo, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal, o ocurrirá. ¿Ah? Y en este caso, ocurre de esta misma forma, pero lo interesante es ver cómo el narrador nos cuenta cómo se va de una u otra forma empeorando la situación en primera instancia de Mardoqueo. No nos olvidemos lo que leímos en el capítulo 5. ¿Cómo termina el capítulo 5? El capítulo 5 termina, ¿cierto?, con Amán enojado, molesto, y con esta idea de poder no esperar hasta fin de año para matar a Mardoqueo. Quería hacerlo al tiro. No nos olvidemos de cómo termina. O sea, había ya un edicto real que condenaba a muerte a Mardoqueo. Eso podría haber sido suficiente si es que el corazón de Amán hubiese simplemente deseado que las cosas pasaran de esta forma, pero Amán quería mucho más de lo que estaba obteniendo hasta ese momento. Nosotros vemos por lo que ocurre justamente en este mismo capítulo, cómo el corazón de Amán tiene justamente esta particularidad de estar concentrado en sí mismo, de estar viéndose a sí mismo, de estar buscando para él el beneficio de todas las cosas. Y entonces, por causa de esto, en el capítulo 5 lo leíamos, donde ve él que Mardoqueo insiste en esta idea de no arrodillarse delante de él. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, voy a mandar a matar a este tipo al tiro. Entonces le dan esta genial idea de colocar una estaca de 25 metros y entonces clavarlo encima para acabar con la vida de Mardoqueo ya, no esperar, sino que ahora. Y entonces él estaba en esto. Y entonces dice, voy a ir a contarle esta genial idea al rey. Y ahí más o menos termina este capítulo 5. Y nosotros vemos entonces acá en cómo justamente pasa y ocurre esto en la vida de Mardoqueo. A él le van o quieren hacerle mal a Mardoqueo, más de lo que ya se había planificado y planeado en contra de él y en contra de los judíos. Y entonces aparece esta historia que parte con la noche de la primera fiesta que hizo Ester. Ester hizo una recepción, una fiesta para el rey, para Amán. Entonces, terminado, llegada la noche, el rey ya no tenía a estas alturas, me imagino yo, ha estado de carrete en carrete en todo el libro de Ester. Ya no le quedaban muchas fuerzas como para seguir carreteando toda la noche, así que dice, no, voy a ir a hacer tutito, mejor voy a ir a dormir un poco, descansar. Mañana tenemos otra comida importante que la reina nos invitó, así que vamos a ir a descansar un poco. Pero ocurre lo que acabamos nosotros de leer. El rey va, ¿cierto?, hasta su lugar donde él descansa y no puede dormir. Y ahí comienza el narrador a contarnos la historia de Dios y cómo Dios va de una u otra forma tejiendo todos los hechos. Y a través de lo que está ocurriendo en este reino, Él permite finalmente
la liberación. No nos olvidemos de lo que decía también Mardoqueo hace un par de capítulos atrás, cuando confrontaba a Esther y le decía, si tú te quedas callada del todo ahora, de algún lugar vendrá la salvación para el pueblo de Dios. Y aquí en este capítulo, el capítulo 6, nosotros comenzamos a ver esta salvación. Y lo vemos claramente a través de este sentido del humor particular y peculiar por parte de Dios. Entonces hoy día, por favor Pato, el hombre, o lleva por título esto, el hombre a quien el rey se deleita en honrar. Nosotros ya teníamos una referencia de cómo el rey voluntariamente, o sea, la voluntad del rey era, en el caso de Amán, tomar a una persona y colocarla por sobre los demás. Nosotros pasamos por esa parte del libro de Esther. Por algún motivo, entonces este rey siente las ganas de decir, ok, hoy día vamos a beneficiar a alguien. Y él va y entonces coloca a Amán, que ya aprendimos, ¿cierto?, por causa de estas lecturas en el libro de Esther, de que era un simple adulador. ¿Se acuerdan de ese capítulo cuando leíamos justamente esta situación? Después de que Mardoqueo había justamente hablado respecto de esta conspiración que había en contra del rey, y el rey, lo que uno esperaba en base a la narración, era que el rey justamente honrara a Mardoqueo, pero termina honrando a otro tipo que aparece en la historia así como de la nada. Así apareció y ahí estaba. Y nosotros vemos cómo este personaje, Amán, tiene una serie de características en su vida que lo coloca finalmente como este adulador del rey. Esta persona que está ahí al lado, que le está diciendo lo que el rey quiere escuchar, lo que el rey le gusta oír, que en ningún motivo podría llegar a ser uno de sus buenos consejeros, dado el caso de que tuviese que ser un consejero, claramente Amán no podría ser uno de ellos, porque era una persona que constantemente le decía al rey lo que el rey quería escuchar, lo que el rey quería oír. Y sabemos nosotros, a pesar de que hay historias, no solamente en la Biblia, sino que también en la historia universal, de consejeros que fueron muertos por sus reyes, por darles consejos que no querían escuchar, pero que al final de cuentas se daban o percataban que sí era lo correcto, lo que tenían que haber hecho. De esas cosas nosotros sabemos, y hay muchas historias, no solamente en la Biblia, sino que también en la historia universal. Pero este es el caso de este hombre al cual el rey quiso honrar, por ser justamente un salamero, por ser justamente una persona que estaba ahí diciéndole al rey siempre lo que el rey quería escuchar. Pero en esta oportunidad nosotros vemos este giro justamente en aquella persona en la cual el rey se deleita en honrar. Lo primero el rey lo hace desde un arrebato. Nosotros vemos en la lectura, cuando analizamos la narración, vemos de que el escritor coloca justamente esta idea de que aparece así de pronto como un arrebato, como vemos varios otros en el caso de este rey, de Asuero. Asuero era muy visceral, era una persona sanguínea, actuaba conforme a lo que sentía. Y en esa oportunidad se le ocurrió y lo hizo. Fue arrebatado y entonces Amán está en una posición de poder por causa de un arrebato del rey. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto de esta situación en particular con Mardoqueo y Amán. Lo primero que nosotros podemos ver y notar ahí en el texto es justamente a Dios obrando. Hemos visto a Dios obrando en todo el libro de Esther, a pesar de que no podemos nosotros leer el nombre de Dios de forma explícita en el libro. Pero implícitamente lo vemos moverse. Nos decía Jonathan en la primera predicación sobre esto, cómo cuando uno lee el libro de Esther, da la impresión de que has visto a Dios todo el tiempo. Y si vuelves a leerlo para fijarte dónde está el nombre de Dios, no lo vas a encontrar. Pero la sensación que nos queda es justamente la sensación de que Dios está por detrás de todos los hechos que ocurren acá. Y lo primero que nosotros vemos en este capítulo que acabamos de leer es que Dios usa soberanamente todo lo que ocurre en la tierra. Aquí hay una tremenda declaración de la soberanía de Dios. En los versículos 1 al 3, nosotros vemos que el insomnio del rey Asuero no es un hecho azaroso. No nos está relatando la historia de que el rey no tenía sueño porque sí.
hay una intención por parte de Dios de dejar escrito justamente cómo Él está obrando en esta historia y en la historia de la redención a través del insomnio del rey Asuero. Fíjense que nosotros no podemos ver esto como un hecho azaroso, sobre todo si cada uno de los que estamos acá sabemos o tenemos el conocimiento y creemos de que Dios es un Dios soberano y es soberano en todas las cosas de este mundo. Probablemente para otras personas simplemente va a ser un hecho, algo que ocurrió, parte de una crónica de un rey. Pero para el autor de este libro no es así. El autor de este libro está queriendo exaltar la presencia de Dios en medio de estos hechos, de todos los deleites que el rey tenía a su disposición. Comida, los mejores licores del mundo, un harem de mujeres para su deleite. Al rey se le ocurre leer la historia de su reino. Imagínense ustedes cómo ya parte este sentido del humor de Dios. El rey podría haber mandado a llamar al harem completo si él quería. Pero ¿qué es lo que hace? Va a las crónicas de su reinado y dice, ¿saben qué? Léanme la historia de mi reinado. Quiero escuchar lo bien que lo he hecho, probablemente. Quiero escuchar los grandes portentos que he hecho como rey. No me interesa nada más que alabarme a mí mismo. Así que por favor vengan y léanme estas historias. Fíjense que cuando le están leyendo estas historias, no nos olvidemos, hay insomnio en el rey. Él está despierto en la noche, no sabe por qué, está inquieto. Hay algo ahí que le genera tal vez no le llama la atención la cantidad de pueblos sometidos, no le llama la atención de cuánta gente su ejército mató, no le llama la atención de cuánta gente mandó a cortarle la cabeza, empalarlos, ahorcarlos, torturarlos. Le llama la atención un hecho. Y ese hecho es la historia de Mardoqueo. De toda la gente que servía al rey, ahí está Mardoqueo y la historia justamente de qué había ocurrido cuando Mardoqueo había delatado a estas personas que querían asesinar al rey Asuero. De todas las cosas que estaban relatadas en esas crónicas, al rey simplemente le llamó la atención Mardoqueo. Y la pregunta que él hace, fíjense ustedes en el versículo 3, él dice, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? No hay en el rey posibilidad alguna de haber querido voluntariamente saber qué es lo que había pasado con Mardoqueo. Mardoqueo era uno más de los sirvientes. No había en Mardoqueo algo especial para el rey. No nos olvidemos que él tampoco conocía la relación de padre-hija, de familiar que había con Esther. Para el rey no había nada que pudiera decirle, interésate en Mardoqueo. Presta atención a la vida de este hombre que te salvó la vida. De una u otra forma fue lo que hizo Mardoqueo al delatar a estas personas que querían asesinar al rey. ¿Qué fue o qué honor o reconocimiento recibió Mardoqueo por esto? ¿Y qué le responden los ayudantes del rey? No se ha hecho nada por él. Fíjense en cómo Dios finalmente inquieta a Asuero para volver su mirada sobre Mardoqueo. Esto es la acción de un Dios soberano. Utiliza la falta de sueño del rey, lo inquieta. Nos recuerda a otros hechos en las Escrituras, de reyes que no podían dormir, de reyes que despertaban a medianoche con sueños terribles, pesadillas terribles, y decían, que alguien me explique lo que estoy soñando, no puedo dormir por causa de esto. Pero en el caso del rey Asuero no es una pesadilla, no es un sueño, no es una visión que tuvo el rey, es simplemente el insomnio. Algo tan sencillo y simple como una noche sin poder dormir. Pero es eso, tal vez no podía dormir porque había comido mucho. Comió poroto y no podía dormir, le costaba conciliar el sueño al rey.
El hecho es que no podía dormir. Y en el no poder dormir, fíjense, algo tan ínfimo en el universo entero, y Dios usa esa situación pequeña de un rey, de un reino allá en la tierra, donde no puede dormir, y entonces, ¿qué dice? Va a pasar esto. Esto es lo que tiene que ocurrir. El rey tiene que escuchar la historia, tiene que escuchar el nombre de Mardoqueo y tiene que volver su mirada sobre Mardoqueo. Y eso es lo que Dios comienza a hacer. Mardoqueo pasa a ser alguien para el rey. Mardoqueo comienza a sonar en los oídos del rey y su nombre comienza a significar algo importante para el rey. Entonces Mardoqueo finalmente pasa del anonimato a que el rey diga, algo hay que hacer por esta persona. No podemos quedarnos simplemente con el hecho de no haberle honrado, no haberle agradecido. Me recordó esta parte de acá, yo siempre salgo con los Simpsons, voy a tener que dejar de verlos, parece. Pero una situación en la cual Homero salva la vida de Mr. Burns. Y Mr. Burns dice, ¿qué podemos hacer para poder honrar a este hombre? Y le mandan una pierna, un jamón entero a Homero. Y Homero se siente total y absolutamente pagado con eso, no le importa nada, él dice suficiente con esto, todo le dice, no, pero tú puedes lograr algo. No, para él era suficiente. Y de una u otra forma vamos a ver que Mardoqueo, guardando las proporciones, actúa como Homero Simpson en esto. Porque él no esperaba ya a esas alturas un reconocimiento. O sea, ya colocaron a Asuero, probablemente en su corazón sí hubo. ¿Se acuerdan cuando veíamos y leíamos que él decía, dile esto al rey, lo que está ocurriendo, y dile que te lo dije yo? ¿Se acuerdan? Buscando reconocimiento. Y no lo tuvo. De parte del rey no lo tuvo. Hasta ahora. Hasta ahora, en que ocurre justamente esta situación. Dios sigue obrando igual en nuestro tiempo. Yo escuchaba a María Eugenia, el año pasado estuvimos orando, ¿cuántas veces? Más de un año estuvimos orando por la venta del negocio, así que me alegro mucho de la noticia recibida hoy día. Nosotros a veces nos desesperamos en estas cosas. Y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Pero Dios sigue obrando de la misma forma en el mundo hoy. Y no hay ningún acontecimiento en este mundo, ninguno, por ínfimo que sea, por menor que sea. No hay ningún acontecimiento en este mundo, ni en el universo entero. No existe una estrella que deje de existir si Dios no lo quiere. No existe una estrella que nazca en el universo si Él no lo quiere. No existe descubrimiento científico de nuestros más grandes astrónomos que no ocurra sin que Dios así lo quiera. Porque Él no permite que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza caiga sin que Él lo sepa. De algunos sabe harto, porque ya tienen hartos pelos menos, así que siéntanse muy observados por Dios. Pero por insignificante que pueda parecer un hecho que esté ocurriendo, Dios lo está usando para cumplir con su propósito. Y eso es lo que el narrador nos está mostrando en esta primera parte. Cómo Dios está cumpliendo su propósito a pesar de que aparentemente parece no estar ocurriendo nada, de que aparentemente pudiéramos nosotros estar diciendo esto va de mal en peor, lo que puede ocurrir mal va a ocurrir mal y todo lo que podemos nosotros pensar, Dios lo está usando para poder cumplir con su propósito. Y eso es una forma que tiene el narrador de poder también decirnos a todos nosotros de que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en nuestro Señor, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Podemos estar pasando por los pasajes más oscuros de nuestra existencia. Dios está ahí y Dios está obrando y Dios está haciendo alcanzar sus propósitos a través de nuestras vidas. Eso es lo primero que nosotros podemos ver. Lo segundo es el hecho de que Dios permite, y esto es muy divertido, Dios permite que sus enemigos crean estar cumpliendo sus sueños. Dios permite esto. En el Salmo 2, la palabra de Dios nos dice que Dios se ríe de lo que maquinan en contra de él. Se ríe, mira hacia la tierra y dice, ¡ah! ¡Oh! Nosotros lo vemos en Génesis, por ejemplo, cuando vemos la construcción de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de ese relato? De cómo cuando se está justamente construyendo la torre, Dios dice, bajemos a ver qué es lo que están haciendo.
Bajemos a mirar qué es lo que está pasando. Y dicen que Dios los ve y dice, pobrecitos, están tratando de llegar hasta el cielo, de hacerse un nombre. Vamos a confundir sus lenguas para poder entonces parar con esto. Y de un momento a otro todos se confunden, nadie se podría poner de acuerdo y hasta ahí nomás le llegó la construcción. Dios se ríe y se ríe de lo que nosotros tramamos, de lo que los enemigos de Dios planifican en contra del desarrollo de la historia de Dios en la tierra. Y eso es lo que nosotros vemos acá en los versículos 4 al 9. El deseo del corazón de Amán, como ya había dicho hace un rato atrás, era el reconocimiento público. A él le gustaba esta cuestión del reconocimiento. Y el hecho de que lo reconocieran, o a través de este reconocimiento, Amán se ganaba de una u otra forma el respeto de las personas. Pero era un respeto impuesto. Es interesante eso, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar el respeto de la gente. O sea, por más que Luxic tuitee y regale pasajes a Rusia, no se va a ganar el respeto de la gente. No va a poder ganarlo, porque el respeto tú no pagas porque te respeten. Tú no puedes imponer el respeto hacia ti. Como dicen por ahí, el respeto se gana. Y generalmente, entre comillas lo digo, el respeto se gana a través del servicio. A través de todo lo contrario, no es a través de la imposición, sino que es a través del dar y de estar dispuesto a entregar. Entonces, en el caso de Amán, imagínense un tipo petulante que llega al poder. Si no hay nada más terrible que una persona tenga poder. Y en este poder, él dice, ahora todos me tienen que respetar. Y eso es lo que Amán estaba queriendo también. Junto con la bronca histórica, nosotros sabemos quién era, de qué pueblo venía. Entonces hay una bronca histórica, pero la bronca histórica no es todo. Aquí no hay una pelea de religiones. Es un antecedente potente, pero a Amán lo que le molesta es que este judío no se arrodille delante de él, no le rinda pleitesía, no le rinda honores. Eso es lo que molesta finalmente a Amán. Pero Amán no podía soportar que alguien inferior a él, porque eso es lo que pasaba en la cabeza de Amán. Este tipo es inferior a mí, yo estoy por sobre, según lo que nos dice el relato, estoy por sobre las demás personas de este imperio, de este rey. Ahí me puso el rey. Estoy en una condición, en una situación de honor. Y este judío no me rinde el honor que me merezco. Entonces, cuando va finalmente Amán, ¿cierto? Con esta rabia, con estas ganas de poder decir, a este tipo hay que matarlo al tiro, no voy a esperar hasta fin de año para poder matarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Entra al patio del rey. Interesante que entra sin haber sido invitado. ¿Se acuerdan cuando Esther decía, no, nadie puede entrar si el rey no lo invita? ¿Se acuerdan de eso? Amán se sentía aquí dueño y señor de toda la cuestión, entró cuando quiso. Y fíjense que el rey se percata de esto y él dice, ¿quién anda allá afuera? ¿Quién anda en el patio del rey? Y los sirvientes le dicen, Amán, díganle que pase. Díganle que pase. Quiero recibir un consejo de Amán. Vamos a llamar a este tipo, ¿no? Es alguien importante, lo vamos a llamar. Vamos. Díganle que entre, por favor. Entonces, Amán entra donde el rey. Recuerden que él estaba buscando, ¿qué cosa? Matar. Ahora ya, hoy día, la estaca estaba puesta afuera. Matar a Mardoqueo. Y le hace la pregunta del millón. Fíjense que la Biblia nos dice que el rey le pregunta, el versículo 6, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? ¿Cómo hay que tratar a ese hombre? ¿Y qué es lo que pasa con Amán? Ante la pregunta de Asuero, y en su afán de reconocimiento, se le olvidó Mardoqueo. Amán se le olvida el motivo por el cual fue
Él podría haber dicho, no sé, permítele que mate a alguien. Y es la mejor forma de poder, no sé, de honrar a alguien, es tener el poder de matar a una persona. Pero el loco se le olvida Mardoqueo. Y se le olvida al punto que vuelve la mirada sobre sí mismo. Vuelve la mirada sobre sí mismo y en el versículo 6, en la segunda parte, dice que Amán dijo para sí, Amán pensó, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Pobrecito, ¿no es cierto? ¿A quién va a querer? ¿Cómo honramos tengo ganas de honrar a alguien? ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, Amán tiene que haber pensado y dicho, ya tengo una posición por sobre todos. O sea, ya no necesito eso. Ahora quiero opulencia, que todos vean esta cuestión. Entonces sale con su gran idea de poder ponerle o vestirlo con la ropa del rey. No es menor. Pónganle una ropa del rey. Pónganle un adorno real y un caballo que el rey haya usado. Y esto es bien interesante porque, llevándolo al contexto, ¿sí? Es como aquella persona que por algún motivo recibe de regalo una camiseta de Arturo Vidal autografiada. Se la va a poner y se va a sacar una foto para Facebook, una selfie, ¿cierto? La camiseta autografiada del rey Arturo Vidal. Y la va a querer usar y va a estar en la duda si la sigue usando cuando va a jugar a la pelota o la manda a enmarcar para poder tenerla y observarla y mirarla. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, todos y cada uno de nosotros busca ese tipo de cosas. Que te admiren. Que te admiren. Yo mismo he caído 1.000.000 de veces en eso. Si no, fíjense, vayan a la foto de Facebook. La penúltima, se ríe el Pancho. ¿Con quién estaba en la penúltima? Con el bajista de Metallica. ¿Qué es lo que se busca sino reconocimiento? ¿Se dan cuenta cómo somos penca? ¿Cómo somos igual que Amán para estas cosas? Buscamos reconocimiento, que nos adulen. Y eso es lo que justamente estaba buscando Amán. Entonces, Amán va más allá y elabora un plan perfecto para recibir el mayor honor posible. Dice, esta es la mía. Aquí la hice de oro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense cómo Dios juega con Amán. Y Dios le hace creer que sus sueños se estaban volviendo realidad. Fíjense cómo se autoengaña Amán al punto de que Dios lo deja. Y lo deja que se le ocurra esta tremenda y maravillosa idea. Permitamos que ocurra esto con aquella persona que el rey quiere honrar. Fíjense en cómo, de una u otra forma, nosotros muchas veces caemos en el temor, en la angustia de ver de que los enemigos de Dios están alcanzando sus objetivos. Aquí nosotros podemos estar bíblicamente en contra de la agenda GLBT, porque no va de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y muchas veces sentimos temor, incluso pánico de decir, esto va de mal en peor. Estamos cada vez más mal. Estamos cada vez peor. ¿Qué es lo que mejor podríamos hacer? Comprarnos entre todos un gran campo. Colonia Dignidad está a la venta, así que podríamos ir y comprarla e irnos todos los cristianos a vivir ahí dentro para no tener jamás nunca contacto con este mundo que se pudre y se cae a pedazos por causa de su pecado. Te digo una cosa, Dios está dejando que sus enemigos crean que están cumpliendo con sus sueños, pero no lo van a hacer. El final de la historia está. Lee el último capítulo de la Biblia, el último libro de la Biblia. Nosotros podemos, sí, levantar nuestra voz en contra de las injusticias de todo esto. Podemos levantar nuestra voz en base a lo que la verdad de la Escritura dice. Pero jamás nos olvidemos de que a pesar de todas las advertencias
que Dios hace en su palabra respecto del pecado del hombre, a nosotros Dios nos manda a predicar el Evangelio y amar a los que piensan distinto a nosotros. Porque del resto se encarga Dios. Y Dios va a hacer creer a sus enemigos que están cumpliendo con sus objetivos. A pesar de que a nosotros nos parezca que los que no creen en Dios están ganando las batallas, la guerra ya está ganada por Dios. La guerra ya la ganó. Y las batallas que aparentemente parecen ser ganadas por ellos, tampoco lo son. Dios está por detrás de todas estas cosas. Podemos nosotros confiar en este Dios soberano, que a pesar de que Él permite que ocurran cosas de este tipo, y que a pesar de que para nuestros ojos las cosas están yendo de mal en peor, la obra perfecta de Dios va a permitir que los necios sigan diciendo no hay Dios. Él va a permitir que la gente siga diciendo no hay Dios. Pero Él siempre está ahí y siempre va a seguir tejiendo su historia, porque Dios permite que sus enemigos piensen que están cumpliendo con sus sueños. Y eso es lo que nosotros vimos en la historia de aquí en Esther, en el capítulo 6. Amán dice, esta es la mía. Por fin voy a tener lo que merezco. Eso se parece como a predicación de algún tipo de iglesia. ¿Ah? Reclamo lo que me pertenece. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que más nos dice la Escritura respecto de este Dios? ¿Ah? Respecto de este rey que está confundido, que no sabe cómo hacer para poder honrar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Consulta, pregunta, le dan una idea. Y en la tercera parte de los versículos 10 y 11, nosotros vemos también cómo Dios es capaz de revertir el mal en bien para sus hijos. Fíjense, por favor, versículos 10 y 11. Después de que Amán le había dicho todas estas cosas a Asuero. ¿Qué es lo que dice Asuero? Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán. Toma la vestidura, el caballo, tal como ha sugerido, y haz lo mismo con Mardoqueo. ¿Pueden pensar en la cara que puso Amán cuando Asuero dijo esta cuestión? ¿Ah? Así como, sí, hazlo al tiro, bien, y hazlo con Mardoqueo. Y ahí se escucha esa trompeta así Pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Ah? Tiene que haber quedado en una sola pieza y haber dicho, ¿por qué? Y claro, las palabras del rey, como lo habíamos visto antes, eran autoridad. O sea, a Amán le quedaban dos cosas. Hacer lo que el rey dijo o desobedecer al rey y morir. No tenía otra opción. No tenía otra opción. Y fíjense que el narrador tiene que haber estado muerto de la risa cuando escribe esta cuestión. El narrador coloca eso y dice que, bueno, le plantea esto y es interesante porque dice, haz esto mismo con Mardoqueo, el judío. O sea, le refriegan la cara también la cuestión histórica. ¿Ah? El judío, le dice, que está ahí sentado a la puerta del rey, o sea, un funcionario de menor estatura que tú. ¿Ya? O sea, alguien inferior a ti, más encima judío, anda y hazlo con él. Eso es lo que el rey le está diciendo. ¿Y qué añade ahí? Dice, no descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. ¿Eh? El rey le dice, Amán, eres fantástico. Qué buena idea que se te ocurrió. A mí no se me hubiese ocurrido mejor. Así que como se te ocurrió a ti, hazlo tú. ¿Eh? Quiero que tú mismo, te lo encargo a ti personalmente para que tú lo puedas hacer. ¿Y qué hace Amán? Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo. ¡Qué humillación más grande para Amán! Vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso. Esto es muy divertido aquí. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. O sea, imagínese usted la situación.
tener que vestirlo, tener que ponerle este adorno real que lo quería para él, subirlo al caballo que quería para él y proclamar lo que quería que dijeran de él. Pero en favor de Mardoqueo, Dios usa en estos versículos a Asuero para dar un giro inesperado a la historia. Es un giro totalmente inesperado en el relato. Tal vez para ti que ya conoces la historia de Esther, no te hace tanto sentido, pero es un giro totalmente inesperado en la historia. Había un edicto real que decía que los judíos tenían que morir. Y Dios usa a Asuero, su insomnio, utiliza las crónicas escritas, no nos olvidemos que quedó escrito, eso está en el capítulo 2, quedó escrito ahí. ¿Para qué? Para este momento. Usó estos detalles Dios para esto, usó a Asuero para cambiar y dar un giro en la historia, pero que es la historia de la soberanía de Dios en todas las cosas. Y fíjense cómo transforma el mal en bien. Técnicamente, la honra que quería Amán, Dios la deriva a Mardoqueo. Pero justamente el inicio de la reversión del mal que desearon para el pueblo de Dios. Aquí este es el comienzo del fin. Es el comienzo de cómo se revierte, cómo Dios soberanamente revierte lo que estaba dicho en contra del pueblo para poder beneficiar finalmente a su pueblo. Y esta no es la única vez que Dios actúa así. Por eso nosotros podemos inferir de esta historia cómo Dios está tejiendo su historia por detrás. Las Escrituras, por ejemplo, otro ejemplo es la historia de Balac, cuando mandó a llamar a Balaam para maldecir a Israel. Y él decía, no quiero que maldigas a Israel. ¿Ya? Entonces iba y abría su boca y los bendecía. Y después de nuevo, ya no, pero te pedí que por favor los maldijeras, maldícelos. Y se paraba frente a Israel y empezaba a hablar y los bendecía. 3 veces. Nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios había actuado de la misma forma anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien quiere, cuando Él quiere, como quiere, en el tiempo que Él quiere, las situaciones de nuestra vida para el beneficio de su propia obra. Él puede hacer este giro, Él puede transformar estas cosas. Una de las promesas más transversales en la Escritura es justamente esta, cómo Dios va a revertir el mal y lo transforma en bien para los que lo aman. Lo dijo José ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes desearon hacerme mal, cuando habla con sus hermanos. Pero, dice él, Dios transformó ese mal en bien para salvar la vida de mucha gente. Es José reconociendo la soberanía de Dios en los sucesos de su vida, que había sido vendido, que había estado en la cárcel, que había sufrido. Pero él, después de ver todas esas cosas, se levanta y dice, qué tremendo plan el de Dios. Qué plan perfecto el que Dios tenía preparado. Y yo quejándome porque estaba en la cárcel. Y yo quejándome porque estaba pasando por una situación compleja. Pero ahora veo esto y digo, qué tremendo el plan de Dios, ¿cómo no lo pude ver antes? Y no solamente la Biblia se queda con eso. Nosotros en Romanos 8:20, Pablo cuando le escribe a la iglesia les dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Fíjense que hasta el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, se escapa de esta realidad. Fíjense cómo la Biblia está impregnada de esta promesa transversal. Dios usa los hechos que están ocurriendo para bendición. Pero hay una cosa aquí que nosotros tenemos que tener clara. A lo mejor no va a ser de bendición para tu persona y para tu vida en particular, pero sí va a ser para el bien de la obra de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos comprender. No es cada vez que tú estás pasando por una situación difícil que Dios entonces la va a transformar en bien. Porque puede que tú no veas esa bendición, pero sí la van a ver otros. Porque es para beneficio de la obra de Dios. Y esto es porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Dios. Él nos compró a un precio elevado. Somos de Él y Él hace con nosotros como Él quiere.
Puede que tú no vayas a ver nunca esta bendición detrás de todos los hechos terribles y complejos que puedan estar ocurriendo en tu vida. Pero Dios lo está usando para el beneficio de su obra en la tierra. Nosotros podemos ver cómo entonces Dios fue capaz de revertir el mal para el bien de sus hijos, para el bien de su pueblo, para el bien del pueblo del pacto. Y por último, Dios honra al humilde y humilla al soberbio. Eso nosotros lo vimos claramente en este capítulo, y los versículos 12 al 14 lo vuelve a decir. El contraste que existe entre la actitud de Mardoqueo y la de Amán es notoria. Porque mientras Mardoqueo no se queda con la ropa real, no se queda arriba del caballo, Mardoqueo no se queda con este adorno real en la cabeza. ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? Fíjense en el versículo 12. Después, Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Después de haber recibido tan grande honor, de haber sido paseado por toda la ciudad, reconociendo de él que era el hombre al cual el rey se complacía en honrar, Amán volvió al lugar donde Dios lo tenía, en la puerta del rey. Mardoqueo fue humilde. Mardoqueo fue humilde. Mardoqueo ya había entendido el mensaje de Dios en esta historia. Mardoqueo ya había abrazado el actuar de Dios en esta historia. Mardoqueo ya se había arrepentido, capítulos anteriores. Ya se había arrepentido de su pecado, ya se había arrepentido de no reconocer a Dios como el Señor de su vida. Era el momento de simplemente obedecer a Dios. Y luego de tanta pompa hacia él, Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Pero Amán regresó triste a su casa y avergonzado. Ni siquiera en su casa tuvo descanso, según lo que nosotros acabamos de leer, porque cuando llegó a su casa, Dios permitió que su esposa y sus consejeros le recordaran que el Dios de los judíos lo estaba conduciendo a la derrota. ¿Cómo le dicen esto? Le contó a Sera a su esposa y dice: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda, acabarás siendo derrotado. Este pueblo pagano sabía quién era Mardoqueo, porque conocían al Dios de Mardoqueo. Habían escuchado del Dios de Mardoqueo, cómo el Dios de Mardoqueo obró en la historia y cómo el Dios de Mardoqueo hizo lo que quiso siempre. Entonces le dice finalmente a Amán: cooperaste. Hasta aquí nomás te llegó. Este es el comienzo de tu fin. Mira Mardoqueo, ¿dónde fue? Ahí, a la puerta del rey, donde tiene que estar. Mientras tanto que tú volviste hasta acá, humillado. La Biblia nos recuerda este principio muchas veces. Jesucristo mismo lo dice. Ahí en Mateo 23:12, el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, este es un principio bíblico. Este es un principio de las Escrituras. Y está ahí repetido una y otra y otra y otra vez para que nosotros lo pongamos en práctica y lo entendamos de esta forma. Es un principio del reino de los cielos. Somos llamados a ser mansos y humildes como Cristo fue manso y humilde. Él dice: sean como yo, que soy manso y humilde. Por medio de la fe, la perfección de Cristo nos es imputada, y eso es lo más fantástico de esto. Mardoqueo no hizo nada. Mardoqueo no trabajó para poder recibir esto. Mardoqueo sufrió ¿qué cosa? La confrontación de su pecado, la humillación delante de Dios, la búsqueda de Dios personal, privada y con el pueblo de Dios. Y en base a ese encuentro con Dios, Dios transforma el corazón de Mardoqueo, que también quería reconocimiento, pero que aquí nos muestra que Mardoqueo entendió lo que Dios estaba haciendo. Él vuelve a su lugar y dice: aquí la única gloria es de Dios. La única gloria es de nuestro Señor. El llamado del Señor a nuestras vidas, hermanos, siempre va a ser a esperar en Él.
Pero es súper difícil hacerlo. A mí se me hace muy difícil. Amén. Se nos hace muy difícil hacerlo. Se nos hace difícil, me cuesta. Y probablemente también te cuesta mucho esperar en Dios. Pero esperar en Dios, junto con ser un acto de fe, es un acto de obediencia. Porque llegar y simplemente decir, no, es un acto de fe, podemos quedarnos ahí en la idea de que entonces, si es un acto de fe y la fe la da Dios, entonces no hay nada que yo pueda hacer para poder ser paciente. Podemos caer en esa falacia. Lo interesante es que si te cuesta tanto esperar en Dios como me cuesta a mí, Cristo fue el ejemplo perfecto para ser obediente y esperar. Dios tuvo que esperar hasta el año de la concepción de la Virgen. Cristo tuvo que esperar hasta nacer, tuvo que esperar 30 años de su vida, sabiendo lo que venía a hacer. Ahí esperó 30 años antes de comenzar su ministerio y otros 3 años en su ministerio, pero siempre esperando, siempre siendo paciente, siempre confiando en Dios. Y Él es el ejemplo. Pero va más allá Cristo, porque simplemente no nos deja esto como una historia moral digna de ser admirada y a la cual nosotros deberíamos tratar de alcanzar. Sino que justamente lo contrario, Él dice que Él es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Que por la fe en lo que Él hizo, entonces nosotros lo hacemos por Él. Que porque Él logró descansar en Dios, nosotros podemos descansar en Él. De porque Él logró esperar, de porque Él logró decir que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino que la tuya. Entonces por fe nosotros podemos adquirir eso para nuestras vidas. Porque de otra forma sería simplemente tratemos de imitar a Cristo. Pero la imitación de Cristo no va por ahí. La imitación de Cristo va en creer por fe de que Cristo lo hizo. Y en una actitud de gratitud de nuestro corazón se va a transformar y se va a volcar a hacer la voluntad de Dios finalmente. Y esto es lo que nosotros vemos en este capítulo de las Escrituras. Fíjense, hermanos, que nuestro gozo en la dificultad finalmente no viene de nosotros mismos. ¿Cuál es tu dificultad en este momento? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando en este momento? Yo sé que has escuchado mucho decir, entonces, es la voluntad del Señor para tu vida. Probablemente más de alguien te ha dicho, el Señor no va a colocar más carga de la que puedas soportar. Pero así, hablando sinceramente entre nosotros, es súper difícil. Lo leemos, queremos creerlo y no podemos. Nos lo dicen. Aquí mismo, hoy día, tal vez estabas orando con alguien, le contaste, le dijiste, mira, pasa esto, quisiera oración por esto. Señor, esta es tu perfecta voluntad para esta persona. Pero la persona no lo entiende. Ni tú ni yo lo podemos meter en nuestra cabeza. Porque nuestro gozo finalmente, en medio de la dificultad, gracias a Dios no nace de nosotros, sino que proviene de Cristo mismo, de Dios mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo. Acercarnos a su perfección. Dar gracias por su obra. Caer de nuestras rodillas diciéndole a Cristo, gracias Señor. Gracias Señor. Entonces ahí vamos a poder hacer nuestras las palabras del salmista cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recién ahí vamos a poder hacer nuestras estas palabras, cuando nosotros descansemos en la obra perfecta de Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de lo que Cristo ya hizo, de lo que Cristo ya logró. Ahora anda y en oración pídele al Señor que esa verdad, que esa realidad, que ese hecho
concreto en el tiempo y en el espacio que Cristo logró, empape tu vida. La llene por completo y sea eso el bálsamo que necesita para poder superar cualquier tipo de aflicción sobre la cual Dios te tenga. Y en ello, el Señor se va a exaltar a sí mismo. Porque finalmente el hombre a quien el Rey se deleita en honrar es a su Hijo Jesucristo. A nadie más y solo a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor porque podemos entender por medio de tu palabra que por más esfuerzos que nosotros podamos hacer, tú estás obrando por detrás de todas las cosas. Y que a veces, Señor, tenemos un aparente control de nuestras vidas. Pero en realidad, Dios, tú haces y deshaces a tu voluntad, a tu antojo, conforme a la voluntad soberana tuya. Y que tanto nos cuesta, Señor, entender. Permítanos, Dios, poder arraigar nuestra fe en esa obra perfecta de Cristo, que a diferencia de Mardoqueo fue levantado, expuesto, paseado por una ciudad, diciendo de él todos los improperios posibles, cargando él la ira, la furia, la rabia contenida no solo de un imperio, sino que de cada uno de nosotros, Señor, que con nuestros actos hemos violado tu santidad. Padre, gracias porque Cristo va mucho más allá de cualquier otro personaje de la historia. Gracias, Señor, porque Cristo decidió, por voluntad propia, cargar con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra transgresión, con nuestra falta de fe, para poder devolvernos, Señor, fe, amor y todos los frutos, Señor, que tu Espíritu Santo nos puede entregar. Obra en nosotros, Señor, obra en mí, para que podamos, Dios amado, reflejarte a ti y que la única honra posible de parte del cristianismo sea la honra de Jesucristo. Alabamos, Señor, tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.